Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho que nos escuchemos hoy en este nuevo episodio de nuestro podcast Psicocriando. Hoy es un tema que hemos hablado mucho aquí, especialmente el año pasado, y es los errores en la crianza, ¿sí? Y vamos a mirar cómo aprender de los errores en la crianza de mis hijos, porque pues me he dado cuenta que es una constante de la que siempre, digamos, me preguntan. Y antes de contarles un poco, digamos, de nuestra invitada, quiero decirles algo como para abrir un poco este tema, y es que es importante que tengamos en cuenta que hay ciertos, digamos, significados negativos que tenemos hoy en día, ya siendo adultos, sobre los errores, y puede que me digan, Gina, ¿pero por qué? Básicamente, recordemos que esto parte mucho de dos ambientes en los que crecimos en esa infancia, en esa adolescencia: el familiar, el escolar. Reflexiona mientras estás escuchando este episodio. ¿Cómo era visto o cómo era manejado en tu hogar cuando sucedía un error? Cuando tal vez tú tenías, digamos, un tropiezo y se rompía algo en casa. ¡Ay, pero por qué hizo esto! Mire que es un distraído, mire qué es esto, mire qué es lo otro. Es decir, había una mirada muy reactiva y de cierta forma, como hemos hablado antes en otros espacios, se tendía a ver de una forma muy negativa ese error, ¿no? Queriendo de cierta forma, por lo que era lo que se conocía hasta ese momento, que o no cometiéramos errores o fuéramos de cierta forma perfectos, cuando en realidad sabemos que la perfección es humanamente imposible, ¿no? Tú cometes errores, yo cometo errores, todos cometemos errores, eso es parte de la naturaleza humana. ¿Cómo era visto entonces en ese ambiente escolar cuando cometíamos un error? Había una X, ¿no? Roja. Recuerdo mucho en mi colegio que ponían la calificación en número dentro de un círculo y la retenían con una línea, ¿no? Y uno decía, uy, terrible. O cómo era visto de cierta forma el error cuando tal vez a nivel de disciplina no actuaba como esperaban en el colegio los profesores. Me mandaban un rincón, matrícula condicional, es decir, en ese espacio también se tendía a ver el error de una forma muy negativa, buscando o que se ocultara, o de cierta forma tratar de extinguir lo que era una mirada, digamos, muy desde de esas viejas herramientas que hemos hablado en otros episodios. Y la idea con esto no es que al escucharlo te sientas culpable, pero sí, lo que hemos dicho muchas veces, ser consciente de esto para lograr transformarlo con este primer paso, porque en realidad por eso es que hoy en día en automático te sale esa mirada de ver los errores como algo malo con tus hijos, ¿m? Porque no viene de ayer, no viene de cuando te convertiste en madre, padre, en cuidador, no, viene de mucho tiempo atrás, de las primeras etapas, digamos, en las que cada uno de nosotros fue educado, ¿sí? Entonces, sí es importante entender esto para saber de dónde vienen esos automáticos y ver, ok, ¿cuál es esa pieza del rompecabezas que me puede ayudar a cambiar un poco esa mirada, que es el objetivo de este podcast? Por eso entonces, hoy me pone muy contenta traerles a una persona que tuve la oportunidad de conocer en noviembre del año pasado. En realidad nos conocemos hace muy poco, en, digamos, un espacio en el que estuvimos haciendo con otra persona unos ejercicios de respiración, sonoterapia. En ese momento yo la verdad no sabía que la invitada de hoy es psicóloga, y hace poco tuve la oportunidad de ver unos espacios en los que ella hablaba del tema de los errores y dije, ella, ojalá podamos lograr que estén en un episodio porque sé que les va a ayudar, y hoy tenemos el gusto de tener aquí a Paula. Entonces vamos a darle la bienvenida. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Gina, muy bien, feliz de estar acá para hablar de este Cuéntanos, tema.
Gracias por estar acá con nosotros nuevamente y cuéntanos un poco sobre ti. Eh, digamos, eres psicóloga, pero digamos qué tipo de temas trabajas, porque también sé que eres educadora holística. Entonces, para todos los que hoy te están conociendo en este podcast, cuéntanos un poco, digamos, de ti, qué es lo que haces. Bueno, yo soy psicóloga y educadora holística. ¿Eso qué quiere decir holístico? Es como el enfoque que tengo frente a todos los espacios que acompaño, tanto terapéuticos como educativos. Y tengo en cuenta como todo lo que nos compone como seres humanos, desde nuestro cuerpo físico, nuestra salud, hasta nuestro ser espiritual o trascendente, ¿sí? Como todo eso y nos hace, nos conecta con algo más grande. ¿Sí? Y todo lo que hay en el medio de nuestra vida social, nuestras relaciones, nuestras emociones, etcétera. La mayoría del tiempo trabajo como psicóloga atendiendo pacientes, niños, adolescentes, familias, parejas, ¿sí? Y también dirijo algunos espacios educativos para empresas, colegios e instituciones, así de vez en cuando. Y pues también soy creadora de contenido, que ahí fue donde me conociste, que son plataformas que no son muy grandes para mí, pero las tengo ahí como una manera de estar al servicio también. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros hoy. Entonces, bueno, entrando mucho más en materia hoy con este tema que quisimos traerles Paula y yo, me gustaría entonces, para conocer mucho más, digamos, sobre cómo trabajas estos temas, Paula, que nos dijeras cuál es tu mirada sobre los errores y cómo sientes que se viven hoy en día dentro de las familias. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Bueno, los errores en general pues son parte natural de la experiencia humana. O sea, si tú ves tanto los animales, mamíferos, etcétera, también aprenden a través del error y el error es como un camino en donde empezamos a relacionarnos con el mundo, ¿sí? Y entonces empezamos a este proceso de prueba y error a decir qué funciona, qué no funciona y empezamos como a tener este aprendizaje significativo, que eso quiere decir como que esto tiene sentido para mí a través de mi propia experiencia, porque es diferente que me digan esto se hace así a que yo descubra que esto se hace así, ¿cierto? Entonces es a través del error que yo también puedo como integrar estos aprendizajes a mi vida. En este momento, digamos, socialmente estamos transitando a empezar a ver al error con una mirada más apreciativa, como a ver ese valor que nos trae, pero pues venimos de una crianza y un modelo educativo en donde el error es castigado, el error está relacionado con vergüenza, el error está relacionado con carencia, el error es algo que escondemos y entonces aparece la necesidad de mentir, ¿cierto? Y es porque antes no teníamos las herramientas para acompañar los errores o no era algo que se veía como algo que debía ser acompañado, sino algo que veíamos como que debía ser castigado o corregido. Entonces, yo siento que los errores necesitan más de la esencia de la conexión, como esta herramienta de disciplina positiva que dice que primero tenemos que conectar antes que corregir, ¿sí? Entonces, para yo acompañar a un niño o una niña en un proceso de error o a un adulto incluso, necesito es conectar con el otro, ¿sí? Y no corregir, ¿sí? Y intentar entender, entrar con preguntas y herramientas que me ayuden a ver cómo cuál es la experiencia que hay detrás del error para que luego ese error pueda capitalizarse y volverse aprendizaje sin necesidad de que esté cargado de trauma o de sensaciones pesadas, emocionales, que luego nos cueste un montón de trabajo procesar, que tengamos que ir a terapia para procesar los errores que cometimos, sino que los veamos como algo bonito en nuestra vida y que por supuesto dejen de estar vinculados con la vergüenza. Me parece muy interesante eso que nos dices porque, claro, va muy, muy ligado a lo que, digamos, aquí poco a poco yo les he ido profundizando de este tema y puede que los que nos están escuchando digan, ok, pero ¿cómo así eso que nos dice Paula de capitalizar el error? Cuéntanos un poquito más de eso, digamos, ¿a qué te refieres con eso, Paula? Ok, capitalizar el error es como coger el error como si fuera una materia prima y preguntarnos cómo esto puede transformarse en algo que me dé valor en mi vida, ¿sí? Entonces estoy transformando el error en un capital para mi vida, ¿sí? Entonces, si yo estaba, no sé, estaba aprendiendo a pintar y me di cuenta que cuando mezclaba estos colores no me salía el color que yo quería, entonces ese error de la mezcla de colores ya se vuelve sabiduría y se vuelve conocimiento que yo puedo capitalizar para hacer
mejor pintora o mejor artista, etcétera, ¿sí? Hay una historia que es como muy famosa, que sucedió en IBM, donde hubo un trabajador que cometió un error que le costó a la compañía $1.000.000, ¿sí? Y él, cuando cometió ese error, ya tenía lista la carta de renuncia y dijo, voy a renunciar, ya cometí un error, me voy, ¿sí? Y el jefe era un jefe muy sabio y le dijo, no te vas a ir, te vas a quedar acá y vamos a capitalizar el error que cometiste. Y luego ese proceso de capitalización de ese error significó para esta empresa unas ganancias de $10 millones, ¿sí? Entonces esto es solo una historia ilustrativa de cómo un error se puede transformar en un valor, ¿sí? En una fortaleza, en un conocimiento, en sabiduría, en algo que me pone en una posición más elevada a la que tenía antes de cometer el error. Entonces también está relacionado con ser resiliente, o sea, como con decir, yo puedo transformarme de este error y crecer y entonces expandirme y que esto me nutra y no solo que me pese, que es lo que generalmente pasa con los errores, que nos empiezan a pesar y no los hacemos nuestros como parte de nuestro camino valioso de vida. Ok, qué interesante, digamos, esa historia, porque para todos los que nos escuchan, ahí ven que un poco lo que tú dices y es que los errores comienzan a volverse, digamos, maestros. Y digamos, a propósito de todos esos aprendizajes que podemos extraer poco a poco o aprender a extraer de esos errores, ¿cuál consideras tú, Paula, que podrían llegar a ser esas preguntas pedagógicas que tú llamas que pueden hacerle a sus hijos? Digamos, ¿a qué te refieres con esas preguntas, digamos, pedagógicas? Claro, las preguntas pedagógicas precisamente están conectadas con este principio de generar conexión antes de corrección. Y la mejor manera de generar conexión con una persona es hacer preguntas, ¿sí? Es entender qué es lo que está pasando dentro del otro y ayudar a que el otro empiece a procesar esta experiencia del error internamente a través de las preguntas, porque las preguntas generan pensamiento, las correcciones solo generan obediencia y la obediencia no genera comprensión, o sea, solo nos volvemos como loritos repetidores de lo que nos dijeron que debíamos hacer, pero realmente no estamos entendiendo por qué lo hacemos. Entonces, las preguntas pedagógicas, que igual como lo mencioné en el video, es una herramienta que viene de un maestro que se llama Gerardo Schmetling, que si quieren lo pueden buscar, o si necesitan información me la piden. Son 3 preguntas que se hacen en el momento en que nos enfrentamos con el error de otra persona. Pero por supuesto lo más importante de las preguntas no son las preguntas, sino cómo las hacemos, porque es diferente venir y decir, ¿y qué hiciste para que esto para generar este resultado? Así como con cejas fruncidas y cuerpo un poco agresivo, a acercarnos con un tono suave, con el cuerpo relajado, etcétera, y decir, bueno, ¿cómo hiciste para obtener este resultado? Cuéntame, ¿sí? También es muy importante el cómo las decimos. Entonces, las 3 preguntas pedagógicas son estas. O sea, la primera es, ¿cómo hiciste para generar este resultado? O sea, ¿cómo hiciste para que esto pasara? Entonces, no sé, el niño no le fue bien en una materia en el colegio o como tú estabas contando ahorita al inicio del podcast, como rompió algo. Entonces, ¿cómo hiciste para que esto pasara? ¿No? Y entonces hay que esperar a que el niño pueda contar, ¿sí? O la persona pueda contar como, no sé, de repente estaba jugando y me emocioné mucho y entonces pateé el balón o salí corriendo y me tropecé y entonces se rompió, ¿sí? Lo que sea que yo haya roto, ¿sí? Y luego entonces decimos, ah, bueno, y con eso que hiciste, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué pasó? ¿No? Como, ¿qué aprendiste de eso que sucedió? Y escuchamos, o sea, y si ves las preguntas pedagógicas no están sugiriendo una respuesta, no es como, ah, aprendiste que no hay que ser necio, ¿cierto? No, eso no es una pregunta, sí, eso es una cantaleta. La pregunta realmente está abierta a escuchar la respuesta del otro y la experiencia del otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hiciste para obtener este resultado y qué aprendiste de esto? Y escuchar, ¿sí? Si en el momento, no sé, la otra persona está bloqueada o no puede decir nada, podemos empezar a dar ideas como esto que te enseña para una próxima ocasión, etcétera, o qué aprendiste de ti, como empezar a hacer más preguntas curiosas, o sea, es conectar mucho con la curiosidad para que el otro realmente pueda reflexionar sobre el error. Y ya la última, que es la más importante, que es como la cerecita en el pastel, es decir, ¿qué tendrías que hacer para que esto no volviera a repetirse en el futuro? ¿Sí? Entonces, es una pregunta que te está llevando a hacer un puente hacia el futuro y que tú puedas decir, bueno, en el futuro yo tengo oportunidades de hacerlo mejor.
Y ese es el momento en que tú capitalizas el error, porque dices, bueno, ya sé que en el futuro voy a hacer esto diferente y de esa manera me aseguro de no volver a cometer este error, ¿sí? Y ahí pues es ayudar a la persona a construir ese plan o esa comprensión y decir, bueno, mira, en un futuro tienes esta posibilidad, ¿sí? Y tienes esta oportunidad de integrar ese error en tu vida y crecer. Entonces, esas son las preguntas como tal, que vienen acompañadas de las herramientas, que es el otro video que creo que también viste, y también son importantes para el acompañamiento del error. Me parece, digamos, genial eso que nos dices, Paula, porque claro, va muy ligado a lo que varias veces les he dicho acá a las familias y es muchas veces, eh, pues por desconocimiento, claramente no por tener una mala intención, se cae en enfocarse solo, digamos, en la superficie, que es lo que llamamos conducta, ¿no? Entonces, ay, sí, no, Gina, pero es que mi hijo cometió este error, ¿qué hago para que no haga esto? ¿Qué haga para que en lugar de esto haga otra cosa? ¿Qué hago para que, digamos, lo haga diferente? O para que haga esto que todavía, digamos, no hace. Y en realidad, digamos, muy ligado a lo que nos decías, sí es importante que tengamos presente que en lugar de trabajar o buscar trabajar primero, redirigir esa conducta o ese comportamiento que vemos como algo malo, entre comillas, hay que buscar primero alimentar esa necesidad de conexión. Recuerden, todos los que nos escuchan, que esto hace parte, digamos, de algo fundamental para ese cerebro de ese hijo, ¿sí? Cuando lo ayudamos a que se sienta conectado, es básicamente que se sienta visto, validado, tenido en cuenta, que sienta de cierta forma ese amor incondicional de mi parte, haga las cosas bien, regular o mal, de acuerdo a la interpretación que yo le dé de lo que hace, ¿sí? Entonces, muchas veces al querer enfocarnos solo en esa conducta o ese comportamiento que vemos como algo malo, olvidamos esto y entonces ustedes a veces vienen y me dicen, Gina, pero es que traté de que cambiara esto y no funcionó. Claro, porque si no trabajamos constantemente alimentar esa necesidad de conexión, ese vínculo no va a estar tan fortalecido como quisiéramos y por consiguiente no va a estar en disposición ni con la voluntad necesaria de darse cuenta, ok, tal vez esto tengo que hacerlo distinto, tal vez estas preguntas que me dice mamá sería bueno hacérmelas, ¿sí? Entonces, esa necesidad de conexión es bueno que hagan de cuenta, así como todos los días procuramos por estar pendiente que esas necesidades, digamos, de alimentación, de sueño en esos hijos estén suplidas, ¿no? De acuerdo a la recomendación que nos hace el pediatra, esta conexión también es importante porque vamos alimentando cada día un poquito esa batería emocional para que poco a poco vaya sintiendo, ok, es que cometo un error, mamá está ahí. No cometo un error, mamá está ahí, ¿sí? Y ahí va a tener la confianza y la apertura de atender estas preguntas que Paula nos compartía anteriormente. Es importante tener eso ahí presente, que igual recuerden que del cerebro, de la conexión, hemos hablado en muchos espacios que pueden ver, digamos, en redes sociales y en YouTube que les he ido compartiendo, pero sí es clave que tengan eso presente porque cuando caemos en enfocarnos solo en la conducta, pues nos olvidamos que primero hay que revisar otros temas, ¿sí? Entonces, importante ahí que tengan eso en cuenta. Ahora entonces, Paula, digamos, tú cerrabas diciéndonos, ok, es importante tener presente cuando hablamos de error que hay unas preguntas pedagógicas que nos pueden ayudar a ver ese error como un maestro, ¿cierto? Y también hay unas herramientas pedagógicas que nos pueden, digamos, ayudar. ¿Cuáles consideras entonces que pueden ser esas herramientas pedagógicas que podrían enseñarle las familias que nos escuchan a sus hijos? Digamos, cambiaría un poco, tal vez, dentro de tu opinión y de tu experiencia, las herramientas que, no sé, podemos enseñarle a un adulto versus las que podemos enseñarle a un niño, a un adolescente o, digamos, pueden ser las mismas. ¿Qué nos podrías decir de eso, Paula? Bueno, las herramientas pedagógicas son herramientas que sirven para cualquier edad, ¿sí? Porque tienen que ver con cómo abordamos la situación del error. Y antes de entrar a las tres herramientas, sí es muy importante como aclarar esto que tú estabas diciendo, que no es solo como usar las preguntas y usar las herramientas, sino también escoger la manera en cómo las uso y el cuándo las uso, ¿no? Porque con los niños, por ejemplo,
Si están llevados en una pataleta, pues es un momento en donde su cerebro realmente no puede procesar información. Entonces, estarle diciendo, ¿cómo hiciste para que esto pasara? ¿Y qué aprendiste de tu error? En un momento en que el niño está activado emocionalmente es inútil, ¿sí? O sea, estas preguntas y estas herramientas pedagógicas son para aplicar también cuando ya todo está en la calma, que además también a veces cometemos el error de que ya estamos en calma, entonces ya dejamos pasar las cosas y no capitalizamos el error, como que no nos sentamos a pensar lo que pasó. Entonces, es muy importante este tema del timing, como en qué momento voy a aplicar estas herramientas y estas preguntas, porque muchos papás a veces cuando vienen a sesión me dicen que lo hacen en la mitad de la pelea y de la pataleta y generalmente pues eso no tiene ningún resultado porque literalmente el niño no puede pensar o la niña no puede pensar en ese momento porque toda esta parte del cerebro que es la que nos ayuda a pensar, a racionalizar, a conectar con el lenguaje, está prácticamente bloqueada, ¿sí? Entonces hay que esperar a que entre la calma un poquito y ya ahí sí podemos aplicar las preguntas y las herramientas. Entonces, ya teniendo eso claro, la primera herramienta es no permitas que la agresión o la amenaza den resultado. Esto es muy importante porque muchos niños, y yo lo he visto muchísimo, aprenden que la pataleta es una herramienta para lograr lo que quieren. Y no es que sean malos, no es que te quieran manipular, no es que sean perversos y entonces están haciendo algo terrible. No, es que si tú permites que eso dé resultado, ellos naturalmente van a decir, ah, cuando yo hago una pataleta, entonces tengo lo que quiero, ¿sí? Y entonces aparecen estos niños que de un momento a otro explotan emocionalmente, ¡ay, pataleta! Le das lo que quieres y ¡pum! Se calman instantáneamente. Entonces, no era realmente una activación emocional genuina, sino que lo estaban haciendo para obtener un resultado. Nuevamente, no es que sean malos, es que eso es lo que aprendieron que les funciona. Entonces, nuestro rol como acompañantes, educadores, papás, lo que sea, es no permitir que eso dé resultado. ¿Sí? Entonces, cuando un niño hace una pataleta y te está pidiendo algo desde la pataleta, desde la rabia, desde la excesiva activación emocional, tú no lo vas a abandonar, o sea, no es que te tienes que ir y decirle hasta que te calmes, entonces hablamos, no, tú te puedes quedar ahí, pero le dices, entiendo que te estás sintiendo así, validas la emoción, etcétera, pero en este momento no te voy a dar lo que me estás pidiendo, vamos a calmarnos primero y luego vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? Y el niño tiene que ver que esa agresión, esa amenaza, ¿sí? Ya sea que te pegue, que diga te odio, me voy a ir de la casa, lo que sea, no da resultado. Porque si yo dejo que dé resultado, entonces el niño aprende que esa es la herramienta que va a usar para lograr lo que quiere. Sí, esa es la primera. La segunda es no hagas por el otro lo que el otro puede hacer por sí mismo. Y esto es muy importante porque a veces como adultos creemos que nosotros podemos hacer todo mejor que los niños, ¿sí? Entonces, no sé, en este ejemplo del niño rompe algo, ¿sí? Entonces yo digo, no, el niño no tiene que hacer nada, que se vaya a reflexionar y yo resuelvo todo, ¿sí? Y no se trata de que entonces el niño empiece a recoger todas las piezas y de repente se haga daño, sino decir, tú puedes hacerte cargo de parte de tu error, ¿sí? De repente, si yo voy a recoger las piezas, tú ve por una bolsa para ayudarme a echar ahí las piezas de lo que rompiste, vamos juntos y lo botamos, ¿sí? Como que el niño o la persona se dé cuenta que tiene que asumir lo que pasó, ¿sí? Y que tú no vas a hacer por él o ella lo que tiene que hacer, ¿sí? Si es un niño muy chiquito, pues obviamente no le va a poner a hacer todo, pero también según la edad, yo puedo empezar a entregar responsabilidad, ¿no? Como asume lo que hiciste y si tú puedes hacerlo por ti mismo, tú lo haces por ti mismo, ¿no? Entonces ahí ya el criterio es si el niño sí lo puede hacer o no, dependiendo de su edad, o si el adulto sí lo puede hacer o no, dependiendo de sus conocimientos, ¿sí? Sus habilidades. Y ya la última herramienta se parece mucho a la segunda, pero es diferente, y es no asumas los resultados de las acciones de los otros, ¿sí? Entonces, no es decir, no sé, entonces el niño rompió algo y entonces todo el piso quedó sucio, ¿sí? Entonces, nuevamente, es decir, yo no tengo por qué asumir el resultado de tu error, tú lo vas a asumir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay herramientas que con los niños podemos usar, como no sé, rompiste algo, hiciste algún daño, vamos a hacer un esquema o un plan para que tú puedas ahorrar parte de lo que hay que pagar para que eso se resuelva o se pague. Obviamente no es como tienes que pagar todo lo que dañaste y vas a asumir el 100% de lo que pasa, porque si es un niño, pues no es necesario que sea perfecto, sino que sea pedagógico, ¿sí? O sea, que el niño entienda que las acciones vienen con una consecuencia y que él o ella es capaz de asumirla. Eso es lo más importante de las herramientas pedagógicas,
que le demos a los niños o a los adultos o a quien sea la sensación de tú eres capaz, yo confío en ti y por ende yo te permito asumir, ¿sí? Porque cuando yo no permito que el niño asuma, cuando yo no permito que el otro asuma, yo le estoy diciendo, yo no confío en que tú puedas. Y aquí te digo y les digo, yo he tenido pacientes que ya son adultos y crecieron con padres sobreprotectores que hacían todo por ellos, que no les permitían asumir los errores y hoy en día son adultos con mucha ansiedad, mucho miedo y no confían en sus propias habilidades aún siendo adultos. Y siempre sienten que la vida les puede y que es más grande y que todo es complicado, ¿sí? Porque cuando chiquitos les dieron ese mensaje, tú no puedes asumirlo, entonces yo lo voy a asumir por ti. Y cuando eres adulto, ¿quién lo va a asumir por ti? ¿Sí? Eso es lo más lindo de las herramientas, el mensaje de confío en ti y tú lo puedes resolver y aquí estoy para acompañarte, ¿sí? Y no es un castigo, te acompaño a asumir las consecuencias de tus acciones. Sí, esas serían como las herramientas. Genial, porque a todos los que nos escuchan, si se dan cuenta, todo va cobrando mucho más sentido conforme vamos reuniendo, digamos, todas las piezas que Paula nos comparte. Y es que la idea con este episodio no es creer lo que a veces creemos equivocadamente por cierta desinformación es, ok, es que entonces lo que me están diciendo es que no comete errores. De nuevo, todos en algún momento cometeremos errores porque eso es inevitable, ¿sí? No hay nadie perfecto y yo muchas veces les he dicho que la persona que de cierta forma se muestra perfecta puede que sea incluso la que más errores oculta, pero no es que no los cometa, ¿sí? Entonces sí es importante tener esto en cuenta porque la perfección no va a ser nunca la alternativa ni el camino, digamos, porque no es no cometer errores, sino que cómo los percibimos y cómo, nos decía Paula, cómo los capitalizamos para coger al máximo, digamos, esos aprendizajes que nos quedan. Me gustaría entonces decirles algo, y es que a veces, sin quererlo y sin buscarlo, se cae en dos miradas que me he dado cuenta yo cuando suceden los errores en la crianza. Por un lado, se cae cuando el adulto a veces comete esos errores, se cae en tener una mirada reactiva, digamos en situaciones como, por ejemplo, el niño, no sé, sacó la lengua, la mamá, digamos, se enojó, ay, pero ¿por qué hiciste esto? Mira que es que, si ves, yo venía tranquila y ahora por tu culpa, porque hiciste esto, mira cómo me pones. Aquí es importante ser conscientes de que hay cosas que están dentro de nuestro control, hay cosas que están fuera. Dentro de nuestro control está el cómo vemos y manejamos cada una de nuestras emociones, ¿sí? Mi hijo es mi hijo, sí, pero mis emociones son mías y son mi responsabilidad, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay otra postura que me he dado cuenta en los últimos años y es que a veces cuando nos damos cuenta que tal vez por una o varias situaciones, llámese porque ese hijo está viviendo una situación difícil, llámese porque está tal vez viviendo una transición a un cambio o una situación nueva que le está costando, tal vez porque tiene una dificultad, caemos sin darnos cuenta en automático en quererlo rescatar. El niño, digamos, regó agua en el suelo y lo que yo les digo siempre, caemos dice, ay, no te preocupes, yo lo limpio, no le digas nada a tu papá, no le digas nada a la abuela, eso ya quedó perfecto y tú ve y sigues jugando. Que es importante, un poco lo que nos decía Paula, hacer conscientes a esos hijos de su error, las consecuencias que tuvo, ok, ¿qué puedo hacer para reparar eso? ¿Sí? Si yo lo saco de la situación, le quitamos esa oportunidad de oro de que pueda poder hacer eso, ¿sí? Porque si todo el tiempo estoy rescatándolo, ok, puede que yo sepa tal vez, no sé, arreglar esa situación una vez o mil veces cuando sucedan, pero ese niño no, ¿sí? Tal vez ese adolescente no. Por consiguiente, no está siendo consciente, ok, tal vez esto no lo hice bien, o tal vez al hacer esto sin darme cuenta, hice sentir mal a otra persona, pero esa metacognición o el ser consciente, de cierta forma, del inside o ese mundo interior de la otra persona, no va a poder verlo y entenderlo porque, de nuevo,
no le permitimos eso, ¿sí? Y entiendo que a veces eso sale en automático, pero sí es importante tenerlo en cuenta para ir pensando cómo podemos trabajar eso para que esto cambie, ¿sí? Entonces es fundamental que tengan eso en cuenta como para reflexionar durante estos días. Para ir cerrando poco a poco, Paula, me gustaría que nos dijeras, ok, ¿qué mensaje consideras que les sería de utilidad a las familias que nos escuchan para que puedan enseñar a sus hijos que los errores en realidad no son algo malo, no son algo que hay que evitar, sino que en realidad son maestros de vida? Claro, yo creo que lo primero es que nos miremos a nosotros como adultos, ¿no? Y digamos, bueno, ¿qué es lo que los errores me han permitido a mí en mi vida al día de hoy? ¿Sí? Entonces, hoy, a la edad que tengo, en el momento en el que esté, si yo miro hacia atrás en mi vida, ¿qué es lo que los errores han permitido en mi vida? ¿A dónde me han llevado? ¿Qué me han enseñado? ¿Qué fortalezas he podido cultivar gracias a los errores? ¿No? Entonces, primero es, yo no voy a poder tener una mirada apreciativa y apreciar los errores de otros si no aprecio los míos, ¿sí? Entonces tengo que llevarlo primero a mí y decir cómo yo me estoy relacionando con los errores, cómo me he relacionado con los errores, cómo me enseñaron cuando era chiquito o chiquita a relacionarme con los errores y yo quiero eso para mí o yo quiero escoger otra manera. Entonces, por ejemplo, yo como adulta, como Paula, yo digo, yo quiero escoger otra manera de relacionarme con mis errores distintos a como me enseñaron cuando era niña, ¿sí? Y me castigaban o me corregían o lo que sea, pues yo hoy quiero escoger ver mis errores con amor, hoy yo quiero escoger ver mis errores como maestros y hoy yo me hago cargo de eso en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso conmigo, ya es muchísimo más fácil que cuando otra persona cometa un error, yo pueda tener ese mismo acercamiento o ese mismo enfoque con el otro, ¿sí? Entonces, primero es llevarlo a mi propia historia de vida, a lo que para mí hace sentido, a cómo yo quiero decidir y a darme cuenta que yo puedo decidir. Eso es lo más importante, porque a veces decimos, no, es que los errores son malos y ya. Y todas estas ideas que son como muy rígidas, realmente nos están metiendo en una cajita en donde hay que preguntarnos, ¿yo de verdad quiero estar en esa cajita? A veces es cómodo quedarme en la cajita, porque es decir, es lo que me enseñaron, entonces no tengo que hacer nada más, solo tengo que repetir, repetir, repetir y no voy a asumir, ¿sí? No voy a asumir mi capacidad de decidir o el poder que tengo. Pero cuando yo digo, lo que hay en esa caja realmente es quien yo soy, es realmente lo que a mí me hace bien, me ha hecho bien en mi vida, como pelear con mis errores o no. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo que yo les diría es, muy, muy, muy importante es que el error jamás toque tu valor, ¿sí? O sea, que los errores jamás empiecen a afectar la visión que tenemos de nuestro propio valor o el valor de los otros. Porque nuestro valor como seres humanos no depende de la cantidad de errores que hemos cometido, ¿sí? Y si yo cometo un error, no valgo menos, ¿sí? Y si el niño comete un error, no vale menos. Y es muy importante que cuando estemos acompañando un error, jamás traigamos a la vergüenza, ¿sí? Porque la vergüenza hace que nos sintamos menos, ¿sí? La vergüenza ataca directamente nuestra percepción de cuánto valemos. Entonces es muy importante cómo separar ambas cosas y decir, el valor es un proceso natural en nuestra vida y no tiene nada que ver, el error es un proceso natural en nuestra vida y no tiene nada que ver con nuestro valor, ¿sí? Y esto tiene que estar intacto, nuestro valor. El error es solo una experiencia y no nos define, ¿sí? El error no es quién eres, el error es algo que vives, ¿sí? Entonces, esas son dos cosas que yo siento que son fundamentales para que las apliquemos en el proceso tanto de nuestra experiencia individual del error, tanto como en el acompañar a otro en su experiencia del error. Me parece, digamos, genial y para cerrar poco a poco, quiero dejarles, recordarles un poco esa frase que dijo al final Paula, que me pareció genial y es que el error no toque tu valor acá la anoté. Eh, todos, digamos, somos seres valiosos y aquí con este episodio la idea no es sentirnos más o menos valiosos por la cantidad de errores que cada quien comete, ¿sí? Los que nos escuchan han cometido, digamos, errores, Paula ha cometido errores, yo he cometido errores, y lo importante es la forma en la que los percibimos, los comprendemos, si nos damos látigo por ello o si aprendemos a abrazarlos y quedarnos con ese aprendizaje, digamos, de vida para que esa situación no se vuelva a presentar y, digamos, crecer como seres humanos, no solo como padres, sino como seres humanos. Entonces, pienso que eso es importante tenerlo en cuenta. Y para ir cerrando poco a poco, solo quiero hacerles una invitación y es,
Si desean cambiar poco a poco esa mirada de los errores de forma que sea cada día más amorosa, más comprensiva del error cuando sucede al criar a sus hijos, quiero, digamos, invitarlos al workshop que tengo que se llama Criando los Errores, donde podrán, digamos, profundizar de eso mucho más. Igual ahí en la descripción de este podcast encontrarán mucha más información que pueden ampliar de ese tema. Y entonces, para cerrar, me gustaría, Paula, preguntarte que nos cuentes, ok, digamos tú en este momento tienes espacios virtuales, presenciales y dirigidos un poco, digamos, a qué tipo de población para todos los que nos escuchan y deseen, digamos, consultarte alguna, no sé, algún espacio que tú, digamos, puedas asesorarlos sobre este y otros temas. ¿Qué nos podrías contar de eso, Paula? Claro, yo ahorita la mayoría de espacios que sostengo y que guío son virtuales, pero también tengo la posibilidad de hacer espacios presenciales. Eso los hago más como bajo contratación, como que voy a hacer un taller aquí o allá, entonces también puedo hacerlo tanto dentro de Colombia como fuera de Colombia. Si lo necesitan pueden contactarme y me encanta hacer ese tipo de espacios presenciales. Entonces me pueden buscar si quieren espacios de terapia, acompañamiento familiar, asesoría familiar y también si quieren espacios educativos alrededor de todo este tema de crianza o el tema de emociones o el tema de mindfulness que también hago con empresas e instituciones para también darlo como una herramienta que es valiosísima en todos nuestros procesos, tanto educativos como de sanación, etcétera. Entonces, acá muy dispuesta y abierta a ayudarles en lo que necesiten, como necesiten. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado estar en este espacio. Ahí igual en la descripción de este episodio les comparto las redes sociales de Paula para que vayan, la conozcan, conozcan mucho más, digamos, lo que ella hace, porque la idea es en este espacio no solo, digamos, que me escuchen a mí, sino conectar con muchas personas que siento que pueden ser un regalo para cualquier situación difícil que estén viviendo y se den cuenta que sí es posible cambiar la mirada sobre cualquier situación que estén viviendo en su familia. Entonces, espero que sea la primera de muchas, Paula. Gracias por estar acá, gracias por todo lo que nos regalaste aquí. Me quedan ahí varias reflexiones que sé que para los que nos escuchan también quedan. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo enorme y recuerden, los que nos escuchan, compartir sobre qué otras situaciones les gustaría que conversáramos y seguir este podcast donde sea en la plataforma que lo escuchen y nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Un abrazo enorme. Gracias, Paula. Chao.